Vamos a leer, como siempre les voy a compartir una porción de la palabra de Dios. Y vamos a leer en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículos del 5 al 14. Y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: atentos. Jesús, el camino al Padre. Señores, como siempre decimos en esta casa, se lee la palabra de Dios, se practica lo que está en la palabra de Dios. Y dijo entonces Tomás, porque Tomás era el que le gustaba, el que tenía que ver para creer. Y dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie, óigase bien, nadie llega al Padre, es decir, a Dios, sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Amén. Si ustedes me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstrame al Padre? ¿Acaso no crees que yo soy el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo soy el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mis obras, óigase bien, que el que cree en mis obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo las haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y ustedes, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. O sea, cuando nosotros nos resistimos a los mandamientos, por eso es que cuando nosotros debemos ser cristianos genuinos, cuando nosotros decimos yo amo al Señor, pero me doy la media vuelta y le saco el ojo a mi hermano, yo no estoy amando al Señor. Yo amo al Señor, pero no quiero ir a los miércoles a escuchar la palabra del Señor, o no quiero estar en el altar familiar, o no quiero ir a The Kingdom Mint, no quiero ir a Mentes de Reino, no quiero venir el domingo. No seamos hipócritas, no amamos al Señor. Y mientras no
amemos de manera genuina al Señor, no va a haber manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a ser transformados, porque cuando Dios te escoge, ni que hagas lo que hagas, ni que se esconda debajo de las piedras, el Señor va a cumplir su propósito en tu vida. No pongas resistencia. Dale ahora. Y yo he escuchado gente que me dice, ay no, pero es que déjame echar una canita al aire, que después yo voy y me arrepiento. No, hello, o sea, seamos cristianos genuinos y practiquemos la palabra del Señor, hagamos cumplir sus mandamientos para que pueda haber manifestación del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pastor, ¿está listo? Amén. Tengo una asignación, pastor, pero para el final, ¿oye? No me vaya a dejar por fuera. La seña de costumbre. Fuera del aire. Señor, gracias, Señor, porque tú me has entregado mi esposa bella, linda, amada. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde, como todos los días en especial, pero los domingos, Señor, aquí venimos a tu casa a adorarte, a servirte, a estar gozosos. No estamos aquí obligados. Hay un agua. No estamos aquí obligados, estamos porque, como decía la pastora, me gustaría, ese tema está bueno, pastora, en tu próxima prédica debería. Ese tema de que, ¿por qué no amamos a Dios? Hay gente que cree que porque hace algunas cosas, es a la manera de Dios. Pero no me quiero desviar del tema. Ya estamos a 31 de julio, wow, mañana el mes 8, casi ya 8, 9, 10. Estamos ya en vísperas de Navidad casi. Pero quiero hacer una oración antes de iniciar en este día. Señor, te doy gracias, Padre, por cada una de las personas que estamos en este lugar, Señor. Te doy gracias porque tú nos dejaste el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dé las herramientas, para que nos equipe, Señor, para seguir tu verdad, Señor. Te presento también a todas esas personas que nos ven por las plataformas digitales, Señor. Sé tú bendiciendo cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Las distracciones, pónganlas a un lado, verdaderamente, tome su Biblia, anote esos 30 minutos, 40 minutos de prédica, de mensaje, de edificación para el alma. Realmente se necesita en este tiempo, es muy difícil. Toda la semana de repente trabajando, haciendo cosas, en los quehaceres. Dedíquele un tiempo a Dios para que usted vea cómo su vida va a cambiar de una manera impresionante. Usted no se va a dar cuenta, pero el Espíritu Santo lo va a ir moldeando. Y el mensaje de hoy está titulado Bajo prueba. Bajo prueba. Y el Señor me mostraba, cuando yo estaba terminando el tema, le voy a decir realmente, le voy a dar unos tips de cómo usted sabe cuando usted es hijo de Dios. Y cuando no, bueno, los que no son hijos de Dios están haciendo las cosas que no le agradan a Dios, pues. Porque no puede llamarse cristiano uno igual que el otro, ya casi estamos iguales a la par, pues. La gente que no es cristiana dice, no, yo también, yo creo en el mismo Dios que tú crees. Por ahí estaba leyendo una persona que te escribió algo en las redes y alguien le decía, oye, Dios te bendiga, perdiste un ser querido. Y la persona, en vez de decirle amén, oye, gracias, le dijo, bueno, pero es que yo creo en el mismo Dios que crees tú. No importa, total. La persona que le escribía sí era cristiana, yo la persona más o menos la conozco y no era cristiana, y casi que le dijo, no te preocupes, que yo soy igual que tú. Entonces hay que tener mucho cuidado. Usted tiene que saber cómo está identificado un hijo de Dios, cómo identificarlo, cómo saber. Y quiero que me acompañe en el libro de Primera de Pedro. Tome su Biblia, tome su teléfono, tome su aplicación, conéctese con la palabra para que usted pueda entenderlo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Téngalo a la mano.
Y voy a leerle algo introductorio acá en este mensaje de hoy. ¿Cuál es la parte más difícil de una persona diaria? Usted dirá, todos los días son difíciles. Todos los días son un reto. Pues déjame decirte que una de las cosas más difíciles, yo me atrevería a decir más complejas, es ser discípulo de Cristo. Por las pruebas y por las tribulaciones diarias. Una persona que no conoce a Cristo, él está en la vida normal como todo, mira, fue un golpe de suerte, ay, casi me pasa esto. Pero difícil es cuando usted sigue a Cristo. Una de las partes más difíciles de la vida de una persona cristiana es ser un seguidor de Cristo. Y a veces nos comparamos, mira, el vecino le va mejor que a mí. Fulano, mira, el tipo ha crecido de una manera impresionante. Y yo aquí, Señor, puro orando y no veo nada. Entonces ahí usted tiene que darse cuenta que esa es una de las cosas que usted va a vivir siempre de esa forma. Porque usted es un hijo de Dios. Lo primero es que cuando somos discípulos de Cristo, si a alguien le pasa algo, a ti te va a pasar como el 2% más. Porque así es la voluntad de Dios. Estamos hechos para, como dice el mensaje, bajo prueba. Siempre un hijo de Dios va a estar bajo prueba. Siempre va a estar pasando dificultades. A la gente le dicen, no, cuando tú te conviertes a cristiano, toda tu vida va a cambiar, todo se va a ir, va a desaparecer y va a llegar algo por magia y ya todo vas a ser millonario, vas a dormir hasta tarde, no tienes que hacer más mercado, no tienes que lavar el carro. Eso es mentira, eso nada más pasa en las películas. Voy a definir la palabra iracundo, ira. Sentimiento de enfado muy grande y violento. La ira te consume. La ira te consume. Anteriormente, cuando nosotros éramos cristianos, yo vivía muchas veces, casi siempre, cuando algo no salía bien, yo vivía con ira. Ahora no es que no viva con ira, pero la palabra dice, airéis, pero no pequéis. Y agarro, me tomo un vaso de agua, una taza de café y bórralo, papá. Próximo paso. Entonces la ira nos consume. Si tú no puedes manejar la ira, si tú no canalizas la ira como hijo de Dios, la ira te consume. La ira está asimilada con lo irritable, con lo irascible, con lo colérico, con lo furibundo, con lo atribulatorio y con lo bilioso. Son características de la ira. ¿Verdad? Pastor, ¿y por qué usted habla de la ira? Porque estoy hablando de un tema bajo presión. Y aquí, cuando usted lea en Primera de Pedro, pastor, si lo tienes por ahí, si no, yo también aquí lo tengo. Ok, para que usted lea en esa versión lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Pedro. Amén. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Amén. Wow. Entonces ahí usted puede inicialmente ver lo que dice el Señor de cuando estamos pasando por situaciones, cómo vamos a hacer, bueno, pues, esa carne, como dice mi esposa, ¿cómo es que? Haciendo parrillita todos los días. Ay, Señor, y esto y aquello, y uno anda en una, controlados por el Señor, por el Espíritu Santo. Usted tiene que dejarse controlar por el Espíritu Santo, porque si nos controla la carne, ay papá, agarramos y hacemos desastre. Vengo a hablar aquí en este párrafo de David. David tuvo muchos problemas. David mató, David se acostó. La gente a veces nos ve y dice, no, ese no es cristiano. Fulanito, no, ese tipo no es cristiano. Fulanito no es cristiana.
Pues déjeme decirle que hay cosas que tenemos que nosotros saber discernir por el Espíritu. Y quiero que me acompañen en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Yo sé que a mí mucha gente me dice, ¿y este qué hace ahí? ¿Ya acaso que Dios lo llamó? ¿Y de cuándo acá ya mi esposa? Tenga cuidado. Cuando a veces la gente no cree en lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahí le voy a demostrar cómo el Señor veía a David. Y si usted quiere, busque el libro de David desde que David, antes que lo escogieran, quién era David, cuando se convirtió en rey y todo lo que hizo después David. Hechos capítulo 13, versículo 22. Si lo puede leer. Amén. Amén. Tras destruir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realiza todo lo que yo quiero. Tan lindo. Amén, pastor. Explíqueme como que la matemática de Dios, explíqueme como que cuánto es 2 más 2. O sea, dice el Señor que consiguió en David un corazón conforme al de él, imagínese. Entonces a veces nosotros no sabemos si una persona con carácter, con una actitud, pueda estar siendo usada por Dios realmente. Porque las pruebas van a venir, aquí lo está diciendo, que la vida cristiana diaria es prueba, tribulación. Mira, si usted, yo le cuento lo que nos ha pasado en las últimas semanas. Yo pienso que si está aquí en Estados Unidos como nosotros, usted agarra las maletas y se devuelve. ¿Ve? Porque es que estamos bajo presión, bajo prueba. El llamado es para obedecerle a Dios, no para obedecerle al hombre. Usted no puede estar obedeciéndole al hombre porque si no, ahí se equivocó. Hasta ahí usted llegó y hasta ahí las cosas estuvieron bien. Nosotros estamos llamados para servirle al Señor por lo que Él nos ha llamado, por su misericordia, por los planes que Él tiene para nuestra vida, por lo que dice la misma Biblia. Si usted quiere, si está recibiendo la palabra de alguien, usted fíltrelo por la Biblia. Simplemente no se deje llevar por la que la persona hable, diga, comente. Entonces, aunque estemos atravesando pruebas y tribulaciones, nosotros, como decimos, no es que no tenemos licencia para pecar. No tenemos licencia para ponernos bravos. No tenemos licencia para hacer ciertas cosas. Pues déjame decirle que nosotros no tenemos superpoderes. Los cristianos no tenemos superpoderes. Dice el Señor que Él se fue y dejó al Espíritu Santo que nos ayuda. Nos pasan cosas, lloramos, reímos, nos ponemos bravos. Hacemos parrilla, tomamos refresco. Otras cosas. Pero que le agradan a Dios. No pueden hacer cosas que no le agraden a Dios. Con las pruebas vamos a desarrollar carácter. Con las pruebas vamos a desarrollar carácter. Piedad. Misericordia. A mí muchas veces me han criticado por eso. Pastor, usted no tiene misericordia. Usted es muy fuerte, usted es muy duro. Casi que me mandan, lea la Biblia, vaya para la escuela bíblica otra vez. Entonces las pruebas desarrollan carácter en nosotros. Quiero que me acompañe en el libro de Romanos, capítulo 5. Versículo del 3 al 5. Romanos 5, versículo del 3 al 5. Allí podemos ver, no es lo que yo le quería decir, es lo que dice Dios. Yo tengo algunas cosas que testifico porque Dios las ha hecho en mi vida, pero nosotros debemos estar conforme a la palabra, a lo que Dios nos guía por su palabra, a lo que el Espíritu Santo nos habla, nos dice, nos guía, nos corrige.
Romanos 5, del 3 al 5. Amén. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo que nos ha dado para que el Espíritu Santo nos ayude, porque a veces nosotros no podemos por nuestra propia fuerza. Las pruebas desarrollan carácter, ¿me entiendes? Desarrollamos un carácter con Cristo, con el Espíritu Santo que está con nosotros, porque solo no podemos. Por eso es que la gente usted ve que no cambia. Ay, pastor, mi esposo sigue siendo igual. Ya vamos para la iglesia 10 años y sigue lo mismo. Tienes que pedirle que el Espíritu Santo te ayude a formar tu carácter, ¿me entiendes? Porque vas acompañado para que te fortalezca, para que tú, y hay gente que ni siquiera ora. Tienes que orar y pedirle al Señor todas esas cosas, eso no va a venir solo. Tienes que anhelarlas para que puedan venir a tu vida. Porque aunque estemos en batalla espiritual, Satanás no tiene autoridad en nuestra vida. La gente dice, ay no, me llegan, siempre me pasan cosas, el enemigo me pone pruebas, me mete el pie para que me caiga, y me pasan y estas cosas siempre. Pues déjeme decirle que Satanás no tiene autoridad sobre la vida de los hijos de Dios. Ahora los que no son hijos de Dios, yo no sé. Porque cuando yo no era cristiano me iba mal, ahora no me va mal. O sea, hay ciertas cosas que son diferentes. Casi que todas las cosas son diferentes, pero ciertas cosas ya no son las mismas. Pero me va mejor como cristiano ahora que cuando no era cristiano. Eso sí se lo puedo asegurar. Entonces, Satanás no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. El carácter de Cristo es muy importante que lo tengamos nosotros en nuestra vida. Es muy importante porque sin eso no somos nada. Pastora, tenías ahí el libro, estabas en Romanos 5 del 3 al 5. Ahora sí me puede acompañar con Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, sufrió la cruz, lo mataron, le hicieron todo lo que le hicieron, la cruz, la corona. Si usted quiere la película de Cristo, aquí tenemos la película de Cristo. Usted escríbanos, Amén. Solicítanos, la tenemos, creo que está en 8 idiomas. Es una película muy linda, muy bella, similar a la Pasión de Cristo, pero en otra versión. Y ahí vemos que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No, nadie tiene que a usted, como quien dice, usted lo puede buscar en cualquier lugar, en cualquier plataforma. Y ve cómo Cristo murió por ti y por mí, con la sangre que nos ha dejado para cubrirnos con ella, pasar todas las adversidades. Perseverar comprueba nuestra fe. ¿Cómo a veces nosotros sabemos cuál es nuestro nivel de fe? Por lo que nos atravesamos. Nos quedamos sin dinero, nos chocan el carro, perdemos algo, nos botan del trabajo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Renegamos de Dios o pedimos? Nosotros, aquí dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que no entiende este versículo porque critican a Dios o ponen a Dios como, no, si Dios existiera no pasara esto, no murieran tantos niños, yo no fuera perdido esto. Se ponen a clasificar las cosas que le pasan y a culpar a Dios. Pero vaya usted a la Biblia, vaya a Google y busque Filipenses 4:13. Léalo, memorícelo y lea un poco más allá para que usted vea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
No nada más lo bueno. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Capacidad de resistencia. Capacidad de resistir. Porque la palabra dice que todo está en la palabra. Nosotros no podemos quitar ni poner. Por eso es que yo le estoy mostrando, le estoy dando el mensaje que Dios me da por su palabra. Por su santa palabra. Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Amén. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. Cuando yo estaba haciendo este mensaje que el Señor me entregó, cuando yo estaba en este versículo, lo primero que yo pensé es que la gente que se suicida. Lea al final de lo que dice. Dios dice, te da la salida para que tú lo soportes. Amén. ¿Por qué la gente no soporta y no llega hasta el final de la salida? ¿Cuál será el final? El final de toda persona que no consigue un propósito. Y el Señor me dijo, los que se suicidan, los que se quitan la vida. Porque lo está diciendo, no vas a soportar humanamente nada que no puedas soportarlo. Él lo dijo porque Jesús fue hecho carne. Jesús vino aquí a medir todas esas cosas que nosotros estamos pasando. Y aquí lo dice, yo también te voy a dar al final las herramientas para que tú las venzas. No, es que yo no consigo cómo hacerlo, pastor. Yo no puedo. Hasta ahora, mira, tienen no sé cuántos años luchando, no he podido tener hijos y esto. Y al final de cuentas, se quita la vida. ¿Por qué? No conoce la Biblia, no lee lo que Dios dice. Y Dios te está diciendo, no vas a soportar más de lo que puedes. Y al final de cuentas, si no lo puedes soportar, yo te voy a decir, aunque sea por un WhatsApp, lo que tienes que hacer, pero no que te quites la vida. Entonces, me venía, era la gente, suicidio. Los jóvenes que se mueren, no, le hacían bullying y se quitó la vida. Porque no conocen ni siquiera un versículo de la Biblia. La Biblia está diciéndote, tranquilo, sí te está pasando eso, pero no te preocupes que yo te voy a dar una salida para lo que te está pasando. Entonces necesitamos tener capacidad de resistencia. ¿Cómo la tenemos? ¿Cómo ejercitamos? ¿Cómo bajamos de peso? Bueno, yo estoy ya un poquito haciendo todos los días con constancia para resistencia del cuerpo, para que el cuerpo, con la palabra, si no conoces un versículo de la Biblia, muchísimo menos vas a poder ejercitarte. Padeciendo de sufrimiento como cristianos. Ya la pastora inicialmente lo había leído en Primera de Pedro 4, 2 y 13. Ahí está todo lo que nos puede pasar como fuego, como que se nos quemaran. Y el Señor no me llevó a los versículos donde dice que vamos a ser probados como las temperaturas de qué? Como el diamante, ¿no es? Imagínate todas altas temperaturas, si a veces uno no aguanta 20 grados. Que el Señor está probándote para ver si estás al nivel que Él quiere. El Señor está midiéndote. Porque Él dice que Él no te va a tentar ni Él te va a probar. Si usted va por la Biblia y busca en Job y busca todo en todas esas partes, Señor, tú no tienes la culpa en esto, déjame quieto que yo voy. Porque el Señor dice que Él no va a ponerte eso en tu vida, Él no te va a poder, aquí te lo voy a leer ahorita. La disciplina duele, pero te bendice. La disciplina duele, mira, eso duele demasiado. Pero al final de cuentas, que tú sales después del túnel, tú puedes decir vale la pena. La tribulación se disfraza de bendición. La tribulación, a veces cuando estamos pasando todas esas cosas que uno cree que no va a poder soportar, que están sucediendo en nuestra vida, que nos pusimos así, que esto, Señor, ¿por qué no sucedió como yo quería? Está disfrazado de bendición. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Nuestra disciplina
resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados para ella. Si usted no califica para lo que dice este versículo, usted no va a estar entrenado para la vida cristiana. Lo acabo de decir al principio, la vida cristiana es una vida de esfuerzo. Se sufre, pero hay bendición. No puedo decir como dice por ahí el refrán que dice se sufre pero se goza. Se sufre, pero tienes una bendición. Tienes un propósito de alcanzar la eternidad. Tienes un propósito de alcanzar la salvación. Tienes un propósito de que otras personas conozcan a Cristo y puedan ser salvas. Entonces, las tribulaciones a veces son la bendición que se disfrazan. Y uno cree, oye, mira, me está pasando esto y no sé qué cosa. Y cuando vienes a ver, resulta que el Señor prepara eso para ver cómo estás tú. Permite que eso suceda para ver, porque lo que sucede es lo que está en nuestro corazón. No es lo que la prueba que venga, es cómo está tu corazón, tu interior. La constancia. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Entonces anota esto, las tribulaciones a veces son las bendiciones. Amén. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Del 2 al 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Perfectos e íntegros, pastor, sin que le falte nada. Ahí lo tiene. Por eso es que hay que ser constante, por eso es que a veces la misma tribulación es la que viene disfrazada de bendición. Porque ahí es donde tú vas a ser ejercitado y entrenado. Si no, ay, es que Dios no me utiliza a mí en esto y no sé qué cosa. Tienes que entrenarte. Si Dios ve que no estás entrenado para eso, no te lo entrega. Y ahí mismo, pastora, si me puedes acompañar en Santiago, en el mismo capítulo 1, versículo del 12 al 15. Amén. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos Ahí él lo tiene, sígalo. Lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, o sea, ha parido, ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. No lo estoy diciendo yo. Santo. Pastor, es que usted, misericordia, el amor. No lo digo yo. Aquí el Señor lo está diciendo. Dios no puede ser tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal. Ay, es que todo lo que me pasó, se murió mi tía, el perro, perdí todo. No fue Dios, papá, que te lo quitó.
Dios jamás tienta a nadie, la tentación viene de nuestros propios deseos. Como tú estabas idolatrando a tu mamá, como estabas idolatrando a tu hijo, como tú eras ateo, como tú crees en la teoría del Big Bang, está diciéndolo, de tus propios deseos, de lo que hay en el corazón tuyo. Es donde viene la prueba. No es lo que Dios te está diciendo, ay sí, porque es que Dios me pasó esto, porque y todo el mundo culpa a Dios, pero Dios no tiene la culpa de nada, hermano. Es de la vida que usted tiene, es la vida que usted lleva, es como usted lleva su vida, su matrimonio, su finanza, su empresa, su matrimonio, todo como usted lo lleva, es donde allí va a partir todo. Dios no puede ser tentado a hacer el mal, ahí lo mismo lo está diciendo. No es que todo lo malo que me pase y yo, bueno, mira, yo fui para la iglesia y sigue no sé qué cosa. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo. Usted tiene que orar. ¿Qué es lo que dice la gente que practica energía, chakra y todo eso? La espiritualidad, la energía, atrae lo que está en la mente de nosotros. ¿Qué dice Santiago, la Biblia? De lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a tener. Lo que pasa es que a la gente no le gusta usar la Biblia, a la gente no le gusta usar a Dios para que el hombre tenga gloria. Pero déjame decirte, la gloria es de Dios. Aquí está escrito, todo está escrito antes de que tú, yo y de que el mundo estuviera creado. ¿Ves? La energía te lleva a los pensamientos y ahí está el éxito rotundamente de la mente de la gente. Aquí lo está diciendo el Señor. Nosotros debemos alinearnos a la palabra de Dios, a pedirle al Señor, Señor, guíanos a la sabiduría, Señor, guíanos cómo llevar nuestra vida. Tienes que pedirle a Dios hasta cuando tú tienes a tu esposa en un matrimonio, tu esposa está embarazada. Señor, ¿cómo crío a mi hijo? Ese va a ser como el abuelo, mira, 300 mujeres, 40 carros y la licorería al lado. Eso es lo que la gente piensa. Nadie, cuando al niño está en la barriga, nadie dice, mira, ese niño, vamos a llevarlo para la iglesia a presentarlo allá para que el pastor le mande la bendición y toda la familia. 50 cajas de cerveza, el baby shower y que nazca. Entonces, usted tiene que desde que nace presentar a la persona, el niño, su vida, consagrarla a Dios. Y usted va a ver que las cosas van a cambiar. Hechos capítulo 14, versículo 22. ¿Quiénes van a entrar en el reino de los cielos? Lea ese capítulo, pastora. O parte de los que van a entrar al reino de los cielos con nosotros. Amén, pastor. ¿Lo tiene? Sí. Ese es el único requisito. Hechos 14. Hechos 14, 22. Amén. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. Si usted tiene una vida muy light, déjame decirte que hasta la gente que tiene mucho dinero, yo les regalo este versículo hoy. Tienes que pasar dificultades para entrar en el reino de Dios, porque ni siquiera vas a tener con el dinero que tengas o lo que tengas, las posesiones, tu vida, por muy ordenado que tú estés, no puedes entrar en el reino de Dios. Dios dice, la puerta del mundo, ¿cómo es? Amplia, pero la puerta para entrar al reino de los cielos es angosta. Si usted se va por toda la Biblia y usted lee todo, ahí te lo va a decir. Los requisitos para entrar al reino de Dios, lo dije inicialmente. Todo lo que la persona tiene diariamente, lo peor que le pasa, y a un hijo de Dios más todavía. Venga a la iglesia, prosperidad, vas a ser millonario, Dios te va a bendecir con toda tu vida, no vas a tener más problemas en tu vida. Y la persona llega creyendo eso a la iglesia, llega pensando eso, que eso es lo que dice aquí la Biblia, como mucha gente predica eso, y resulta que cuando le empiezan a pasar 3, 4 toquecitos técnicos, se va de la iglesia.
pastor, hay gente que es tan descarada que te dice, pastor, eso no está en la Biblia. A mi esposa muchas veces, más que todo que tiene, el Señor le ha entregado eso. ¿Y dónde dice eso en la Biblia, pastora? Cuando la pastora viene y le... Y hasta mismos cristianos. Eso no lo dice la Biblia, que sí lo dice la Biblia. Entonces usted tiene que ponerse y revisar lo que Dios dice con lo que dice alguien. No, yo soy cristiano, mira qué fino, en esa iglesia, chamo, todo el mundo, mira, tienen carro, a todo el mundo le va bien. Pasa 1 añito, 2 añitos, como tienes platica, o tienes algunas cosas, pero cuando viene el Señor, que te quiere meter realmente en aguas profundas y te da 2, 3 toques técnicos, no, pastor, yo, hermana y fulano, no, se cambió hasta de estado. Entonces hay cosas que no entiendo, pero lo que la palabra dice es que lo que no entiendas hoy, lo entenderás mañana. Por eso tenemos que buscar del Señor, tenemos que entregarle las cargas a Él porque Él se va a encargar de nosotros. Y ya para aterrizar, quiero que me acompañes en Hebreos capítulo 13, versículo 12. Hebreos 13, 12. Ok. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Léeme lo último que dice. ¿Jesús qué? Y Jesús era el mismo Dios. Sufrió. Imagínate cuánto más yo. Sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Imagínese usted, imagínese nosotros. Sí, Hebreos 13, 12, perdón. Ok, amén. Imagínate nosotros lo que nosotros nos pudiese pasarnos. Solamente voy a decir uno de mis apodos que me decían anteriormente, Robocop. Pero es que dice Jesús ahí, vuélvalo a leer otra vez. Por eso, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. ¿Qué es sufrir? Busque la palabra que es sufrir. No, es que todo es bonito en la iglesia. Mira, chamo, esa iglesia es grande, hay 50,000 sillas. La gente cree que todo es fácil. La gente cree que no va a sufrir. Ahí lo está diciendo la palabra. Jesús, que era el mismo Dios, sufrió. Y si usted se pone a ver la pasión de Cristo, hay una versión que cuando le daban los palazos, que no podía cargar la cruz, hasta los huesos se los partieron. A carne fría, ¿cómo es que llaman? A sangre fría. Así cruelmente. Jesús sufrió. ¿Y por qué usted cree que es lo que dice en la cruz ya finalmente cuando el Señor estaba ahí en la cruz? Padre, haga esto. Porque no quería sufrir, porque imagínese la tribulación del Señor. ¿Qué más nosotros no podemos pasar aquí? Y la Biblia dice que nosotros si pasamos todas estas tribulaciones por el nombre de Cristo, ahí es donde hay que chapear, pues. Todo el que pase esto por mí, ¿qué va a tener? ¿La corona de qué? ¿Qué va a tener la eternidad? ¿Qué va a tener la salvación? ¿Qué va a tener el paraíso? No sé si ese paraíso es el que aparece por ahí en una foto donde vamos a estar todos con corderos, vacas, leones y todo el mundo va a estar reunido. Yo no lo sé, pero yo lo que sí sé es que yo creo en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dijo, en lo que Dios está preparando para nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta palabra, pastora, para orar por los diezmos y las ofrendas. ¿Tienes algo? No hay nada. Señor, entonces en este día, gracias por tu palabra, Señor, gracias por este mensaje, de verdad, vamos a tomarlo en nuestro corazón. Todas esas personas que nos ven, anote, tenga las notas de lo que Dios habla, vea, escudriñe la Biblia en la semana. Si ya usted está retirado, está en su casa, en el trabajo, en cualquier momento, en cualquier espaciecito que usted tenga, conéctese con Dios. Va a ser de bendición, va a ser de edificación para su vida. Escríbanos, síganos.
Y cualquier duda que necesite, si necesita oración, usted puede contactarnos y nosotros vamos a estar aquí para ustedes. Señor, te doy gracias, Padre, por los diezmos y las ofrendas de esta casa, Señor. Bendice a cada adorable, Señor. Bendice a cada diezmador, Padre. Bendice, Señor, Sí, Señor. es las finanzas, Padre, que tú entregas a nosotros, Señor. Nosotros simplemente somos fieles administradores, Señor, de lo que tú nos has entregado, Padre, para la expansión de tu reino, Señor, para que tu palabra llegue a millones, Señor, de creyentes, Señor, de personas que no te conocen, Señor, de personas que necesitan de ti, Padre. Gracias por todas las plataformas que tú nos has entregado y que nos has dado para expandir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos por este servicio. Y tú que estás allí en las redes sociales, en las plataformas digitales, te damos gracias por seguirnos, te bendecimos. Ya el día de ayer estábamos llegando a más de 30,000 personas por nuestras páginas web. Y esto va a seguir expandiéndose. Dios tiene grandes cosas para nuestra vida, para tu vida, para que sigas creyendo, para que sigas confiando en que Dios va a hacer todo en su momento. Lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te damos gracias, Señor, Gracias, porque Señor. Dios es grande, porque Dios es poderoso.